Imagina que te han arrebatado la vida de la peor forma posible y que tu espíritu sea el único capaz de revelar la verdad. Este es el caso de Teresita Baza. Teresita Baza era una inmigrante filipina que vivía en Chicago, Estados Unidos. Trabajaba como terapeuta respiratoria dedicada y era conocida por su amabilidad y carácter sereno. A sus 47 años vivía sola en su apartamento, llevando una vida que muchos considerarían normal. Pero todo cambió la noche del 21 de febrero de 1977. Un incendio devastador arrasó su hogar, y los bomberos, al llegar, se encontraron con una escena aterradora. El cuerpo calcinado de Teresita fue hallado bajo un colchón. Había sido apuñalada en el pecho y su desnudez sugería un posible abuso. Aunque las pruebas no eran concluyentes, la investigación que siguió reveló más preguntas que respuestas. ¿Quién podría hacerle daño a una mujer tan querida y respetada? El incendio parecía haber sido provocado intencionalmente para borrar cualquier prueba. La policía, tras meses de investigación, se encontraban ante un enigma, un crimen perfecto, sin testigos, sin huellas, sin motivos claros. Teresita era una mujer querida, sin enemigos ni conflictos. Su vida parecía un remanso de paz hasta que la tragedia la golpeó. Pero la historia no termina aquí. María Chua, compañera de trabajo de Teresita, comenzó a experimentar algo inexplicable. Su esposo, José Chua, fue testigo de un fenómeno aterrador. José relató que su esposa entraba en una especie de trance y comenzaba a hablar con una voz diferente, la voz de Teresita. Según José, en esos momentos de trance, María revelaba secretos que nadie podía imaginar, detalles escalofriantes sobre su crimen. Ella mencionó a su asesino, Alan Showery, y que éste le había robado joyas después de arrebatarle la vida. Pero, ¿quién era realmente este hombre? Alan Showery era un técnico del mismo hospital donde trabajaba Teresita. La mujer en trance aseguró que Alan había ido a su casa para ayudarla con su televisor, pero lo que ocurrió después fue aterrador. María en su trance describió cómo Alan la atacó, le arrebató la vida y luego incendió su hogar. Pero eso no es todo. La posesión fue tan detallada que incluso describió las joyas robadas y afirmó que Alan Showery se las había regalado a su novia. La información era tan precisa que el esposo de María no tuvo más remedio que acudir a la policía. Los detectives enfrentaron a un sospechoso inesperado, Alan Showery. Aunque al principio mostraron escepticismo, decidieron seguir la pista, interrogándolo. Él negó cualquier implicación, pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. Al revisar la casa de su novia, los detectives encontraron algo sorprendente: las joyas que Teresita había descrito. La familia de Teresita no tardó en identificarlas como suyas. Con la presión aumentando, Alan no tuvo más opción que confesar. Un crimen atroz estaba en la penumbra. Alan, un hombre con intenciones oscuras, había puesto su mirada en Teresita, una mujer que vivía sola y que, según él, tenía dinero. Alan sabía que su plan era arriesgado, pero la codicia lo cegó. Con un cuchillo en la mano, se acercó a su víctima. Lo que siguió fue un acto de violencia indescriptible. La apuñaló en el pecho, robó sus pertenencias y, en un intento desesperado por ocultar su crimen, intentó deshacerse del cuerpo prendiéndole fuego. Pero lo que Alan no sabía era que el destino tenía otros planes. A pesar de su brutalidad, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Alan pensó que en algún punto se había salido con la suya, pero su propia víctima lo delataría, desde el más allá. En 1979, un caso criminal que desafió toda lógica y razón capturó la atención de todos. Alan Showery fue llevado a juicio y su abogado intentó argumentar que la posesión no era evidencia válida, pero la confesión y las pruebas eran contundentes. En un giro inesperado, el jurado no pudo llegar a un veredicto en el primer juicio. Antes del segundo juicio, Alan aceptó un acuerdo y se declaró culpable. Fue condenado a 14 años de prisión por crimen y robo. El caso sigue siendo uno de los más inquietantes de la historia criminal. La policía nunca había resuelto un crimen con información proveniente de una posesión. Algunos creen que María Chu sabía algo del crimen y su trance fue una forma de revelarlo sin implicarse. Otros sostienen que Teresita Baza realmente habló desde el más allá para hacer justicia. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?